las tridimensionales también tienen su ecuación, obviamente con 3 variables, x, y, z, y son un poquito más complicadas. De las cuales, recuerden, no vamos a hacer un trabajo de análisis de elementos o estudiar sus elementos como sí hicimos con las cónicas, porque la idea es como analizarlo por intersecciones de planos. Es como cortar las figuras tridimensionales con planos, como vamos a ver hoy, y a partir de eso sí hacer el análisis en 2 dimensiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para los que no la conocen o no les suena, ya les debería igual sonar porque al principio de la cursada dibujamos un par, que es la parábola. ¿Sí? Voy a escribir una parábola acá. Y acá sí también aparece, o tenemos que tener en cuenta el tema del corrimiento del vértice. Supongamos que tengo, a ver si me la tomo, ahí está. Bueno, tenemos esto, que es la parábola, ¿sí? Es esa especie de U, donde el punto importante que nosotros vamos a tener es, primero que nada, el punto vértice, ¿sí? Que en este caso lo tenemos ahí. Esto es todo medio lo mismo que de lo que ya hablamos de las cónicas anteriores. Entonces, este punto, de nuevo, ¿dónde está ubicado? En el 0. Muy bien, en 0, 0. 0 para la X, 0 para la Y, entonces ahí está el vértice de la parábola. ¿Cómo, digamos, fíjense, esta es la ecuación. Mirando esta ecuación que tienen acá, ahora la vamos a ver. Mirando esta ecuación que tienen acá a la izquierda. ¿La ven? X cuadrado igual a 4x, ¿sí? ¿Cómo haría para, o sea, qué le tenemos que agregar a esta ecuación para que el vértice se traslade a, por ejemplo, acá? Menos 2. Menos 2. Muy bien, menos 2 ¿a quién? Al X. Muy bien, el menos 2, acuérdense, en paréntesis. Si me lo tomo. Ahí, menos 2 a la X y ¿qué más? Menos 3 al Y. Muy bien, y menos 3 al Y. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, recuerden que yo traslado la parábola así como está, ¿sí? Y pasa a estar ubicada ahí. ¿Está bien? Ahora, esto sí es lo mismo que cuando hablamos de función cuadrática. ¿Qué pasa? ¿Cómo tenía que ser la función para que la parábola esté para abajo? Que hablábamos de parábolas Negativo. negativas, ¿sí? Entonces, ese negativo, acuérdense que lo voy a encontrar en este caso, el X, ¿sí? O sea, lo voy a encontrar en la variable, fíjense ahora cómo se va a dar vuelta cuando apriete Enter, ahí, ¿sí? En la variable cuadrática lo voy a encontrar el negativo. Entonces, siempre es importante, y más ahora que hacemos análisis espacial, y que no es todo función, porque esto ya no es función, ¿sí? Acá estamos hablando de una cónica, una curva. Pero bueno, tiene cosas parecidas a la función cuadrática. Entonces, el signo que tenga el menos, acuérdense que me tengo que fijar en el cuadrático. O sea, qué signo tiene el término cuadrático. Entonces, vamos a escribir otra que va a ser y ahora elevado al cuadrado igual a, por ejemplo, 4x. ¿Sí? Ahí escribí otra cónica distinta a la de recién, ¿sí? Que ahora se abre como hacia la derecha, ¿sí? Entonces, tenemos 4 tipos de cónicas. Una cónica, hablando de la parábola, ¿no? Una cónica parábola, que es esta U que se abre hacia arriba, otra que se abre hacia abajo, otra que se abre hacia la derecha y otra que se abre hacia la izquierda. ¿Sí? Tenemos con esos 4 tipos. ¿Cómo identificamos dentro de una ecuación cuál es cuál? Fijándonos en los signos, ¿sí? ¿En qué signo? En el signo de la letra que está al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una que se abra hacia la izquierda? Digamos, sería como negativa de esta que tengo acá dibujada. Entonces, Menos Y. el término cuadrático le vamos a agregar menos I, ¿sí? Y ahí se va para el otro lado. Entonces, I cuadrado, positivo, negativo, ahí tengo, ¿sí? Las aperturas hacia los laterales, X cuadrado para arriba o para abajo,
negativo o positivo, ¿sí? Ahí tengo las aperturas en vertical, para arriba y para abajo. Bien, como les decía recién, el vértice va a depender de si hay paréntesis o no, o sea, si tengo corrimientos para digamos, ¿qué le tenía que dar a esta que tengo acá dibujada? ¿Sí? Para que su vértice se mueva 3 unidades para la derecha, por ejemplo. -3. ¿En dónde? La X. Muy bien. Si yo a la X le agrego el -3, solo la X, ¿sí? Lo que hace esa misma parábola se mueve, digamos, su vértice se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Y ahí vamos buscando como los desplazamientos y me voy como ubicando en el espacio, ¿sí? Con esto que es la parábola. ¿Bien? La ecuación ¿Es general... una consulta, ¿sí? Juan? Entonces, cuando el término cuadrático, por ejemplo, si está en la X, la parábola se forma con el eje Y, y viceversa. Cuando el término cuadrático es el Y, el eje de la parábola sería el eje X. Exactamente. Ok. Sería un eje horizontal, digamos, porque puede no ser el eje X, ¿sí? Si yo esta la desplazo para arriba, ya no es más el eje X, ¿sí? Digamos, el eje de simetría de la parábola, Paralelo. ¿sí? Es, claro. Entonces, cuando la I es la letra que está al cuadrado, ¿sí? Cuando la I es la letra que está al cuadrado, la parábola es horizontal, ¿sí? Se abre así o así. Cuando la X es la que está al cuadrado, ¿sí? Se abre así y así. Que eso, como nosotros en las funciones siempre la que está a la X es, la que está al cuadrado es la X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre recuerden que queda así dibujada para arriba o para abajo. Bien, bueno, eso por un lado. La función principal, digamos, la genérica, la ecuación de cualquier parábola, tenemos x al cuadrado, va a ser igual, y acá es donde aparece una letra nueva, a 2 por p por i. ¿Sí? O, ¿cuál puede ser la otra forma? Que i al cuadrado sea igual a 2 por p por x. ¿Sí? O, bueno, sus formas negativas, o sea, menos x cuadrado igual a 2 por p por i, menos i al cuadrado igual a 2 por p por x. ¿Sí? Lo nuevo, digamos, que aparece es esa letra p. Este 2p equivale a un solo número, ¿sí? Un solo número, y este 2p, bueno, también equivale a un solo número, ¿sí? No es que a ver, si yo comparo, vamos a volver a la que teníamos anteriormente antes de moverla en el 3. Ahí. Yo tengo esta parábola, ¿sí? Si yo a esta parábola, ¿sí?, la comparo con la ecuación que les acabo de anotar, ¿cuánto vale la P? 2. 2. Bien, nada más que esta es negativa, así que tendría que tener un menos ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que el numerito que acompaña a la variable a la 1 significa 2 por P. ¿Sí? 2 por P. Y esto de la letra P, o sea, ¿qué es esa letra P? Tiene un poco que ver con la teoría, un poco como la teoría. ¿Se acuerdan cuando decíamos que definíamos, ponerle la elipse, que es el conjunto de puntos, que tal es que la suma de su distancia a los focos es constante? Bueno, acá tenemos dos puntos, ¿sí?, que son, perdón, un punto que es el foco y una recta que se llama recta directriz, como elementos principales, digamos, para armar esta parábola, que son las siguientes. Bueno, lo voy a dibujar acá mismo. El foco va a estar medio como por acá adentro. ¿Sí? El foco siempre está como metido dentro de la pancita esa, digamos, como está dentro de la parábola, ¿sí? Y la recta directriz es una recta que pasa por, yo la voy a dibujar ahora en cualquier lugar, pero esto se calcula. Vamos a dibujarla por acá. Uy, esperen que se colgó el... Esperen que se colgó el GeoGebra. Bueno, es una recta que pasa por ahí. Eso, imagínense lo que estaba vertical. Ahora la acomodo cuando reviva. Entonces, tenemos tres cosas importantes, ¿sí? Son las únicas tres cosas que nosotros tenemos que calcular de las parábolas. El foco, que es único, ¿sí?
el vértice, que ese es el más fácil porque no hay que calcular nada, solamente mirarlo y mirar la ecuación y ver dónde está ubicado, ¿sí? Y la recta directriz. Ahora sí. Que la recta directriz es una recta, ¿sí? Ahí, que es perpendicular a lo que sería el eje de simetría de la parábola, ¿sí? Y está ahí, como fuera de la parábola. Bien, lo importante acá y lo que me interesa es lo siguiente, y lo que tengo que prestar atención es lo siguiente, que del foco hasta la recta directriz, esa distancia, ¿sí? Es P. O sea, esa letra P que aparece acá, que aparece dentro de la ecuación, por ejemplo acá, ¿sí? Que dijimos que vale 2, ¿sí? Esa letra P es la distancia desde el foco hasta la recta directriz, ¿sí? Entonces yo si tengo la parábola y quiero graficar el foco y la recta directriz, que son los dos elementos importantes, necesito sí o sí conocer cuánto vale esa P. ¿Bien? Entonces, a partir de esa P voy a poder graficar esos dos elementos. Entonces, si desde el vértice, desde el foco a la recta directriz hay P, ¿cuánto hay desde el foco hasta el vértice? La mitad de P. La mitad. Muy bien, la mitad de P. O sea, en idioma matemático, P dividido 2. Y desde el vértice a la recta directriz, la misma distancia, que sería P dividido 2. ¿Sí? Como acá lo tenemos al vértice en 0, 0, esto es más fácil porque yo tranquilamente, si yo ahora sí quisiera dibujar exactamente y digamos realmente dónde van estos elementos, muy bien, si quisiera dibujar esos elementos, ¿cómo haría? Sabiendo que esta es la ecuación, ¿no? Primero que nada tengo que decir, bueno, a ver, la P vale ¿cuánto? 2, dijimos que valía 2. Muy bien. Entonces, si la P vale 2, ¿qué significa? Que va a haber dos unidades entre el foco y la recta directriz. ¿Sí? Entonces, desde el vértice yo voy a marcar una unidad, este es el vértice, ¿sí? Que está en 0, 0, voy a marcar una unidad para allá, y ahí va a estar el foco, y una unidad para allá, y ahí por ese valor, por el 1, va a pasar la recta directriz. ¿Sí? Entonces vamos a marcar el foco que va en este punto, ¿sí? Y la recta directriz va por ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso sería como el dibujo completo de lo que sería una parábola. ¿Sí? El análisis del foco y de la recta directriz. No siempre las parábolas vienen así como dada directamente la ecuación. Muchas veces a ustedes, digamos, como una ejercitación es que se les da una ecuación como desordenada y ustedes tienen que reconocer que es una parábola y armar y llevarla a la ecuación real, que es lo que vamos a hacer ahora. Yo les voy a escribir algunas parábolas, les doy unos minutos y se fijan si pueden armar. Igualmente ahora les escribo acá arriba digamos, las genéricas. Recuerden que el 2P tiene que ser un número, no tiene que ser 2 por un número, es directamente un número. Yo después lo divido 2 y saco la P, pero tiene que ser, esto es un solo número. Muy bien. Esta o esta. ¿Sí? Si quisiéramos escribir la completa, esta es la que su vértice coincide con el 0, 0. Pero si yo quisiera escribir las completas a las dos, ¿qué tendríamos que agregarle? Digamos, las desplazadas. El K y el H. Muy bien, a esta le vamos a agregar el K porque es una I, acuérdense que la K siempre va con la I, y a esta vamos a agregarle X menos H. Y haga lo mismo, borramos estas dos y vamos a ponerlas completas porque estas que van a tener que hacer son completas. X menos H al cuadrado igual a 2P por I menos K. Y en esta vamos a poner I menos K al cuadrado igual a 2P por X menos H.
Muy bien, ahí tienen. Entonces, si yo les digo, bueno, les doy esta expresión que voy a poner acá abajo. Que es, a ver, x cuadrado menos 6x menos 8y menos 7. ¿Es al cuadrado? ¿Qué es? ¿Un 6? Ah, perdón. Ah, es al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. No se puede escribir. Menos 6y menos 8 menos 6x menos 8y menos 7 igual 0. Muy bien, tenemos esa expresión, ¿sí? A ver, ¿cómo transformarían eso en alguna de estas dos? Primero y principal es decidir y ver cuál de las dos corresponde. ¿Cuál les parece que corresponde? ¿La primera o la segunda? La primera, Muy bien, ¿por qué la primera? porque tiene x al cuadrado, es al Muy cuadrado. bien, porque yo ya sé que la única variable que está al cuadrado es la x, porque me doy cuenta acá, en este término. Entonces yo ya sé que va por acá. Tengo que llegar a eso, ¿sí? Por medio de operaciones matemáticas o propiedades, ustedes tienen que llegar a eso. A ver cómo la armarían. Me tengo que acordar el cuadrado del binomio, ¿no? Tiene que ver un poco, sí, tiene que ver un poco con el cuadrado del binomio, puede ser. Bueno, no sé si alguien logró llegar o... No, ¿No? no me acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿por qué no lograron llegar? Porque tenemos que saber o aprender esto que lo que decía Mariana, justo que sabe el cuadrado de binomio o usar el cuadrado de binomio, sí, tiene un poco que ver. Primero, con estos dos términos, con el cuadrático, o sea, con los términos que contienen la x, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr armar, ¿sí? Un paréntesis con la x menos un número elevado al cuadrado, ¿sí? Para que nos quede exactamente, nos tiene que dar exactamente igual a esto, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con una cosa, con una herramienta o una propiedad que se llama completar cuadrado, que alguien lo nombró, me parece, el otro día, que yo le dije que no íbamos a trabajar en todas las cónicas con eso, sino que vamos a trabajar solo en la parábola. Como no tenemos A y B y como es más sencillo, vamos así a aprender acá el completar cuadrado en esta. ¿Cómo se completa cuadrado? Es como muy mecánico, ¿sí? De la siguiente forma. Yo primero voy a tener eso, ¿sí? O sea, vamos a armar el paréntesis ¿sí? Y voy a primero poner la variable. Obviamente estoy trabajando con la x. Entonces pongo x.
voy a repetir el signo, ¿sí? El signo que hay entre medio de esos dos términos, ¿sí? Que sería el menos, que le corresponde al término lineal, que sería ese de la X, ¿sí? Y acá voy a poner el número 6 dividido 2, que sería 3, ¿sí? Y después lo que voy a poner es menos este número que me quedó acá, elevado al cuadrado. ¿Bien? ¿De No dónde importa el sale? número, siempre va. Ay, perdón. No Sí. importa el número, siempre va a ser dividido 2. Sí. Eso, digamos, todo eso es mecánico. Lo del dividido 2, lo del elevado al cuadrado, lo del menos. Este menos es como por fórmula. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el trasfondo? Que acá no lo vamos a analizar ni a ver así como paso a paso. Es solamente les tiro como la forma mecánica de hacerlo. De lo siguiente. Si yo hago el cuadrado del binomio acá, con x menos 3 al cuadrado, ¿cómo quedaría ese desarrollo del cuadrado de ese binomio? Me quedaría x cuadrado 3, 9 menos 3 menos... Menos Ah, 2. A ver, ya no me menos acuerdo. 6x, que sería el doble del primero por el segundo, ¿sí? El doble del primero por el segundo sería menos 6x, porque es 2 por 3, 6x, ¿sí? Más el cuadrado del segundo, que sería 9, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo desarrollo esto, ¿De dónde salió ese 6, Juan? No entendí. ahí va, ahí les pongo el paso a paso. Es el cuadrado del primero. El primero es x y el segundo es menos 3. Entonces, el cuadrado del primero más el doble del primero, que es x, por el segundo. ¿Sí? Más el cuadrado del segundo. Ahí estaría completo. ¿Sí? Recuerden que el primero es x, el segundo es menos 3. El signo va incluido. Los signos van incluidos. A x no le pongo nada porque es positivo. Entonces, este término me queda igual, x cuadrado. Este término, cuando yo lo resuelvo, el doble del primero por el segundo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer menos del menos 3 por más, da menos. ¿Sí? Entonces me queda x cuadrado, me queda igual, menos 2 por 3, 6x. Más, y este menos 3 al cuadrado que me da 9. Recuerden que siempre en los cuadrados del binomio, el primero y el último término dan positivos. Siempre, siempre, siempre. El único que cambia o que se me afecta es el del medio. Pero estos dos, siempre positivos. Tengan los signos que tengan dentro del paréntesis. Bien, ¿eso entendido? ¿Sí? Sí. Entonces, siempre que yo desarrollo un cuadrado o un binomio, el resultado son 3 términos, siempre, 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 ¿sí? Donde el último, siempre, siempre, es un término independiente. Entonces, para que, si yo me fijo, el desarrollo de este cuadrado del binomio no coincide con estos dos términos que yo, digamos, estoy intentando transformar, ¿sí? Entonces, para que eso sí pase y para que eso coincida, es que yo tengo que agregarle esta resta que ven acá, ¿sí? Por eso, ese proceso que se llama completar cuadrado es el paréntesis, ¿sí? De donde va a salir el cuadrado del binomio, pero yo después a ese cuadrado del binomio, para que me coincida de donde yo salí, le tengo que anular este 9, que está ahí como sobrando. Ven que x cuadrado, menos 6x, menos 6x, ¿sí? Pero después en ningún lado figura ese 9, ¿sí? Pero cuando yo planteo el cuadrado del binomio, lo tengo que plantear todo junto, no puedo, digamos, deshacerme de ese 9, porque el cuadrado del binomio sí o sí me arroja ese 9. Entonces, es por eso que mecánicamente siempre se resta, recuerden que esto siempre es una resta, ¿sí? Siempre se resta este mismo número que tengo acá elevado al cuadrado, que sería como el cuadrado del segundo, sería como restar el cuadrado del segundo. ¿Sí? Siempre. Si quieren, vamos a hacer un par de estos, así practican completar cuadrado, a ver cómo les queda, y después volvemos a este. Bueno, supongamos que tenemos que completar cuadrado
acá, completar cuadrado en esto. Completar cuadrado. Creo que nunca lo vi en mi vida. No, no se suele ver mucho esto. Sí, bueno, en la facu, cuando ven parábolas, cónicas en general, cuádricas, siempre aparece el completar Pero cuadrado. la fórmula para hacerlo al revés. Claro, sería como al revés del cuadrado del binomio, sacando, bueno, eso que les digo que... Pero bueno, siempre es como, ¿de qué forma yo, a partir de dos términos, puedo armar un cuadrado del binomio? Es como una especie de factorización, bueno, tiene un poco con eso, pero bueno. Vamos a hacerlo mecánico porque obviamente no tiene sentido explicarlo. No entiendo si hay que sacar completar cuadrado o el cuadrado al binomio, o es lo mismo. No, Ahí completar cuadrado es como armar el cuadrado del binomio. Y resolver el Ah, cuadrado del binomio sería cuando vos tenés el paréntesis ya dado con el cuadradito arriba, que tenés que desarrollarlo. ¿Sí? Acá fíjate que vos estás teniendo dos términos donde no tenés ningún paréntesis y no tenés todo elevado al cuadrado. Eso es lo que vos tenés que armar. ¿Sí? ok. Pero recuerden que además de armar el cuadrado del binomio, o sea, ese paréntesis, hay que restarle eso que les dije recién. ¿Sí? Ok. Para que tenga sentido, ¿sí? Y que sea una igualación. Y vamos a poner... El término cuadrático siempre les va a venir solo, no les va a venir acompañado por una letra. Por eso, fíjense, siempre se los pongo solo. Ahí va. Perdón, pero de este sacamos el completar cuadrado y también el cuadrado al binomio. ¿O No, solamente completar cuadrado? completar cuadrado. Completar Ok, cuadrado sería como armar digamos, el paréntesis, ¿sí? Digamos, sacar como una equivalencia. sí, está bien. Bueno.
Está difícil, profe. A ver, hago el primero y si se pierden en los otros, Los signos, me perdí los signos. sí, porque ese es el gran problema. A ver, acá tenemos X. ¿Qué ponemos? ¿Más o menos? Más 2. Muy bien, más 2, porque siempre es el mismo signo, o sea, repito el signo, y este numerito, Ah. que sería el coeficiente que acompaña a la variable a la 1, dividido 2, o sea, más 2. Ahí Ya está, cierro, entonces. y ahí tengo, Cuadrado. tengo Cuadrado. el cuadrado del binomio, ¿sí? Y ahora Ahora sí. le restamos, ¿qué cosa? Menos Menos dos. Menos 2. Menos 2x. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Al cuadrado, digo. Perdón, ¿qué hacemos con la x que está al lado del 4? Nada, porque esa X en realidad, ya te digo, sale de cuando vos desarrolles esto, ¿sí? Ahí está la igualdad, listo, eso sería completar cuadrado. Bueno, obviamente esto es un 4, que sale del 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí estaría la igualdad. Ahí ya completaste cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que tienen, digamos, como que saber hacer. Ahí está. Entonces, si yo quiero como volver para el otro lado, ¿sí? Si yo quiero como volver a lo anterior, ahora, supongamos que esto todavía no está, yo me voy a fijar si esto de acá, ¿sí? Me da esto, Verifica. de donde yo partí. Es como, claro, como para verificar. Entonces, resuelvo el cuadrado el binomio este que tengo acá, ¿sí? Que sería x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 2 por 2, 4x. Y fíjate ahí cómo apareció la x cuando desarrollás el cuadrado del binomio. Y por último tenemos más el cuadrado del segundo. O sea, 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Esto es el desarrollo del binomio que vos acabás de escribir acá. ¿Sí? Sigo sin entender el término, el del medio. No entiendo qué es lo que haces 2 por 2, el doble del primero más el segundo. No entiendo de dónde ver. sale. Escuchá, digamos, el cuadrado del binomio dice lo siguiente. El cuadrado del primero más 2 por a por b, que sería, A y B son los dos que están acá dentro del paréntesis, ¿sí? Ujú. Y esto sería más b al cuadrado. Eso es como el Ok, genérico. ahora sí, del entonces cuadrado del es como una fórmula. Es una Sí. fórmula, sí, el cuadrado de binomio es una fórmula, ¿sí? Que ya Está bien. viene como dada, que la forma de resolver eso, ¿sí? Pero que es lo mismo que hacer x más 2 por x más 2. O sea, te va a dar Exactamente. eso mismo. Si O sea, vos, quizás sea más claro ver así. si vos quisieras ver, sí, justo estaba pensando en la distributiva. Si vos, por ejemplo, te olvidas la fórmula y querés salir del paso resolviendo un cuadrado del binomio, decís, bueno, x más 2 al cuadrado, ¿qué significa? Significa esa misma base, que sería x más 2, multiplicado por sí mismo 2 veces. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cómo se resuelve eso? Aplicando distributiva. O sea, el primero con el primero, x por x, da x al cuadrado. El primero con el segundo, x por 2, sería más 2 por x, 2x. ¿Sí? Después, el segundo con el primero sería Más 2x. 2x. Y el segundo con el segundo sería más 2 por 2, 4. 4. ¿Sí? Bien. Ahora sí, o sea, yo creo que lo aprendí de la segunda manera. Hay veces sí que lo aprenden así. Es lo mismo. Eso no Fíjate lo que entiendo. 2 es lo mismo. x más 2x te da un total de 4x. Entonces te 4x, queda sí. x cuadrado más 4x menos, más 4. ¿Sí? O sea, Sí. esto es lo mismo que esto. Esta es como más, digamos, la forma. Muchos se lo aprenden por ahí de memoria, es bastante de los 90 y antes también sabérselo de memoria. Todos los que hicimos la primaria y secundaria en 90, 2000, lo sabemos todo así como el cuadrado de primero más... Muchos ni saben lo que es cada cosa, pero bueno, por lo menos como de memoria se lo acuerdan. Ya te digo, si te lo olvidás en algún momento, esta es como la forma por ahí más fácil o más difícil, depende de alguien. Entonces, como yo les digo, esto de acá, si yo lo dejo ahí nada más, o sea que simplemente armo el paréntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? Que, fíjense, cuando yo desarrolle ese paréntesis, me doy cuenta que ese más 4 me está sobrando por ahí. ¿Sí? Ven que el paréntesis este que yo tengo acá, o sea, x más 2 al cuadrado, es lo mismo que esto. Es lo mismo que x al cuadrado más 4x más 4.
¿sí? Esto es lo mismo que esto, nada más que desarrollado. Y ¿Por eso se le esto, pone menos 4? claro, esto es lo mismo que eso, o sea, yo partí de eso. ¿Está bien que esto sea mi respuesta? No. ¿Por qué? Porque está este 4 que me sobra, que yo no lo tenía de donde yo partí. Entonces, cuando yo completo cuadrado, siempre se agrega un menos, en este caso, menos 4, que sería menos este número al cuadrado. ¿Sí? Para que la igualdad se mantenga, pues si no, la igualdad no se mantiene. Entonces, ustedes con hacer esto ya estaría hecha la consigna, ¿no? No hace falta que resuelvan todo el cuadrado de binomio ni nada de eso. Ahora, pasamos al segundo. Yo tengo este término y tengo este término. ¿Sí? ¿Cómo podría ser acá? ¿Pones un menos antes del paréntesis? Menos I más 5. Tengo menos y más Menos 5. Más 5. 5. Acá más porque tengo el más. ¿Sí? Más 5. Esto Al cuadrado menos 5. elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 25. ¿Sí? Ahora, lo mismo hacemos acá. Pero no te queda igual. Porque menos i al cuadrado te queda i al cuadrado. Y al cuadrado. Bueno, ahora cuando veamos las negativas vamos a ver esto cómo se soluciona. Pero por ahora nos quedamos con esto. O sea, lo que dice Diego es esto. Cuando yo al cuadrado el binomio acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Me da menos i al cuadrado más el doble del primero por el segundo sería 2i. menos 2 por 5, 10 y, ¿sí? Más 25. Ahí, ¿sí? Entonces, a eso le resto este 25 que tengo acá, ¿sí? De forma tal que se me anulen estos dos. Y fíjense que la respuesta, ¿sí? Es distinta esto que esto, porque tiene los signos cambiados, ¿sí? Ahora, ¿No te conviene sacar el menos del paréntesis? ¿Por qué le pusiste menos 10 y? no lo podés sacar. Porque cuando hago el doble del primero por el segundo, hago 2 por menos i por 5. Y ese menos hace que, ¿sí? Cuando es 1, ¿sí? Pero bueno, ahora cuando veamos el tema de los signos, van a ver, solamente esto se los puse como a modo de ejemplo para que tengan en cuenta el tema de los signos, nada más. Pero en todos los ejercicios que vamos a hacer nosotros, vamos a tener la i al cuadrado o la x al cuadrado positivas, no les voy a dar ningún negativo. Acá se los puse solamente porque es. ¿Sí? O sea, si cambias los signos y le pones un 0 fuera de paréntesis, ahí sí iría, ¿no? No en el final, o sea, si pones menos, paréntesis, y menos 5 al cuadrado. Claro. ¿Así sería la fórmula? Repetime, que lo escribo. Menos, paréntesis, y menos 5, cierro paréntesis al cuadrado, más 5 al cuadrado. Bien. Es eso. A ver, ¿qué significa eso? Yo pensaba lo mismo. Significa, resuelvo el cuadrado del binomio este. 2 por 5, 10 y más 25. Entonces, menos ¿Sí? y al cuadrado más 10 y más 25. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí sí, esto Menos 25, profe. se asocia. Sí, perdón, menos 25. Ahí sí, esto lo puedo asociar con. Esto lo puedo asociar con un poco más esto, porque ahora los signos ya no están al revés. ¿Sí? Entonces. Pero ¿qué pasa? Este menos 25, ¿sí? Que yo puse acá, ¿cómo lo debería tener para que desaparezca este menos 25? Lo debería tener sumado. ¿Sí? Pero como les digo, no les voy a poner ningún negativo, ¿sí? Así que
nada, olvídense de estos negativos. Solamente era para que tengan en cuenta el tema de los signos de acá adentro, para ver si Sí, los el ponían otro. bien o mal. ¿Sí? Vamos a pensarlo. Vamos con el siguiente. Bien, quien me respondió esto de los signos rápidamente, que está bien. En este caso debería ser lo mismo. Menos x al cuadrado, menos 10, ¿sí? Elevado al cuadrado, menos 25, y acá me va, perdón, menos 100. Y acá me va a pasar lo mismo que me pasaba con el menos 25 anterior, ¿sí? Cuando yo desarrolle esto y le cambie los signos, me voy a dar cuenta que esto tiene que ir con el signo cambiado también. Pero bueno, hasta ahí lo dejamos en este paso. Y este último, ¿cómo me quedaría? Me quedaría y menos ¿cuánto? 8i. Menos Cuatro. Menos 4. 4. Menos 4. Menos 4 al cuadrado. Y le Ah, restamos sí, sí. Más 4, 4 ¿no? al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Sería menos 16. ¿Sí? Eso es completar cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes les toque una ecuación de una parábola desarmada, ¿sí? Ustedes tienen que completar cuadrado para empezar a armar, que ahora vamos sí a armar la completa, la que teníamos hoy, para empezar a armar y llegar a la ecuación exactamente igual. ¿Para qué? Para saber dónde está ubicado el vértice, para saber cuánto vale la P y para poder dibujar. ¿Sí? Así que si saben hacer esto, después el resto es más sencillo. Y al final, ¿cómo quedan los de los signos negativos? Queda exactamente, te va a quedar así. Sin desarrollar, queda igual, pero se cambia este signito de lo último. Pero el menos va afuera del paréntesis, porque si no nos quedaría Claro, positivo. si vos querés dibujar la parábola, ¿sí? El menos lo tenés que sacar fuera del paréntesis. Eso sí. Perfecto. O sea, siempre que sacamos Ya les el digo, menos afuera del paréntesis, le cambiamos el signo del último número. sí, pero no les voy a poner de estos ninguno. No, pero para saber, profe. Sí, sí, hay que cambiarle el signo a este, así te queda bien equilibrado. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, volvemos al ejercicio que estamos, que era el primero, sí. X cuadrado menos 6x menos 8y menos 7 igual 0. ¿Sí? Esto es una parábola. Recuerden que la tenemos que llevar al formato x menos h al cuadrado igual a 2pi. 2p y menos k. Tenemos que llevarla a esa, exactamente a esta forma. ¿Sí? Entonces, para llevarla a esta forma, siempre arranquemos por el completar cuadrado, entre este y este. ¿Sí? Entonces, vuelvo a completar cuadrado, que es lo que había hecho hoy, ponemos x menos, y en ese ratito me olvido del resto del ejercicio. ¿Sí? Ponemos x menos 3 Paréntesis al cuadrado. al cuadrado menos 3 al cuadrado, que 9. sería 9. ¿Sí? Acuérdense que esto reemplaza a estos dos términos. Bien. Y ahora, bueno, le agrego el otro pedazo de ejercicio que no hice nada todavía, que sería el menos 8i y el menos 7. ¿Sí? Igual a 0. Bien. Entonces, si me fijo, ¿qué operación puedo hacer? Ya. Si yo separo en término. Hacer menos 9 y menos 7 juntos. Muy bien. El menos 9 y el menos 7 son de la misma familia, entonces puedo operar entre ellos para que no me queden tantos términos y empezar a achicar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer menos 7 y menos 9. ¿Cuánto da? 6 menos 16. Muy bien. Entonces me queda x menos 3 al cuadrado menos 8y menos 16. Ahí junté los dos números, digamos. Siempre igual 0. ¿Sí? Siguiente paso. Recuerden que todo esto estoy haciendo es para llegar acá. Siguiente paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Despejás? Tengo que sacar para el otro lado, pasar para el otro lado estos dos términos.
Porque fíjense que el término cuadrático que está acá, está solo de ese lado, ¿sí? Entonces el otro lo tengo que, por lo pronto, mandar para el otro lado, ¿sí? Para el lado derecho. Entonces, ¿cómo lo mando para allá? Me va a quedar 8i positiva, que son estas que están restando, las pongo sumando. Más 16. Más 16. Más 16, y de este lado ya logré, por lo menos este lado ya quedó armado. ¿Sí? Este lado ya está. Ah, es 4 la P. 2 por 4. Exactamente. Ahora, ¿cómo armo este lado? Porque si comparo, digo, bueno, a ver, ¿qué estructura me tiene que quedar del lado derecho? Y del lado derecho me tiene que quedar un número multiplicado por un paréntesis que diga y menos otro número. ¿Sí? ¿Cómo armo eso cuando tengo dos términos? ¿Cómo armo ese paréntesis? Y acá sí no hay que completar cuadrado. Se resuelve de otra forma, con otra propiedad que ¿cómo se llama? Distributiva. No, si vos acá no estás. Es como la contraria de la distributiva. Como la antidistributiva. Factor común. Asociativa. Muy bien. ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿Quién lo dijo? Factor Porque es la común. contraria de la distributiva. La contraria de la distributiva se llama factor común. ¿Sí? Que hay que sacar. ¿Qué factor común tienen este con este? ¿Sí? 4. ¿Cuál es el factor 4. común? No, otro más. 8. 8. ¿Sí? ¿El 4 es un factor común? Sí, pero tenemos que sacar el factor común más grande. ¿Cuál Ok. es? Entre 8 y 16. Y me fijo, entre 8 y 16, ¿cuál es el común? 8. ¿Sí? Entonces acá voy a poner 8 que multiplica a. Siempre el factor común es que multiplica a. Abro un paréntesis y ahí completo, ¿sí? Que multiplica a 8. Para llegar a 8 por i, ¿qué tengo que poner acá adentro? I. ¿Sí? Más. Y Más para 2. llegar a 16, ¿a quién tengo que poner acá adentro? 2. A 2. ¿Sí? Entonces, después, cuando yo planteé el factor común, que sea una forma de factorizar, después chequeen y digan, bueno, a ver, este por este, más este por este, me tiene que dar lo que estaba acá arriba, de donde yo partí. ¿Está bien? Pero si vos querés sacar P, o sea, tiene que ser, está bien, vos aplicás el factor común, pero sería 2 por 4 y después Exactamente. te quedaría el... Ah, No, esto no es que 8 vale P. ¿Sí? Yo acá, ok, acá, por eso. listo, yo logré, y digo, bueno, listo, logré armar exactamente la misma estructura de una ecuación, ¿sí? De una parábola. Ahora empiezo a analizar, digamos, lo que tengo armado y lo comparo con el modelo y digo, bueno, a ver, ¿cuánto vale h? ¿O cuál es el vértice de la parábola? Mirando esta que tengo acá, o sea, la mía. ¿Cuál sería el vértice? Más 3. 3. Muy bien, el vértice sería x3, o sea, lo que sería h sería 3. O sea, me voy a mover 3 positivo, ¿sí? Punto y coma, ¿cuánto? 4. No. ¿Cuánto vale el Perdón, ¿por qué es positivo si no, el 3 acá, está negativo ahí? Porque acuérdense que los menos vienen de fórmulas. Fíjense que este menos es de la fórmula, no es del número. ¿Y nunca nos va a dar negativo entonces? Sí, acá está negativo. Acuérdense, Ah, ok, porque tenés el más que viene del menos de la fórmula. exactamente. Ok. Entonces, con el menos del número, con el menos de la fórmula, se arma el más. ¿Sí? Esto pasa en todos. Pasa en la elipse, pasa en la hipérbola, pasa en la parábola, pasa en todos. Recuerden, cuando ustedes comparan la fórmula con la que tienen ustedes, ¿sí? La genérica con la que tienen ustedes, siempre lo que está dentro del paréntesis es con el signo contrario. ¿Sí? Siempre con el signo contrario. Entonces, acá tengo menos 2. Entonces, el vértice de la parábola que yo voy a dibujar va a estar ubicado en 3 menos 2. ¿Sí? Y la P, ¿cuánto vale? 4. Si 2 por P equivale a 8, quiere decir que la P vale 4. ¿Sí? Y con ¿Para dónde salió el menos 2? Perdón. de Me acá, perdí. ¿ves que acá Ok. I más 2? Bueno, entonces la coordenada del vértice I está en menos 2. Ok. Entonces, la P yo sé que vale 4. Y el vértice sé que está en 3 menos 2. ¿Sí? Listo. Con eso ya, digamos, estaría en condiciones de poder dibujar mi parábola. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar, a ver si realmente pasa eso.
Entonces vamos a eliminar esto que tenemos. Bien, entonces la que tenemos que dibujar, ya la teníamos terminada y dibujada, que era X menos 3 al cuadrado. sí, díctemela porque perdí la pizarra. X menos 3 al cuadrado igual 8 y más 2. 8 por... Bueno, entonces, venimos al gráfico, ¿sí? Y fíjense Y menos 2 era. dónde está. Y no era, no, y más 2, me parece. Habíamos dicho que el vértice estaba en 3 menos 2. Y más 2. No, en 3-2 estaba el vértice. Y más 2. Entonces, me fijo, veo que el vértice, ¿sí? Está bien. Entonces, ¿dónde voy a ubicar el foco, el punto foco? ¿Dónde lo ubico? ¿En el 4? Más 2. A ver, de coordenadas, dígame coordenadas del foco. Tienen que ser 2. Recuerden que el foco coincide con el vértice, verticalmente, tiene que estar como alineado con el vértice. Y la letra P es la distancia que yo tengo desde el vértice, 3-0. desde el foco hasta, bien, 3-0, desde el foco hasta la recta directriz. ¿Sí? Entonces, desde el foco al vértice hay la mitad, o sea, media P, que media P es 2, porque si P vale 4, media P es 2. ¿Y la recta directriz dónde la voy a dibujar? Menos 4. Muy bien, tiene que ser una recta que pase por menos 4, o sea, I igual a menos 4. Eso sería la recta directriz. ¿Sí? Y ahí están dibujados los dos elementos. ¿Y cuál es? Entonces, A ver, disculpa, ¿para yo no qué? entendí. Sí. ¿Quién no entendió? Ahí hizo una compañera, una pregunta de compañera. Sí. ¿Qué cosa? No, yo no entendí cómo fue que hizo, me perdí. Ah, ok. Bueno, ¿te acordás? Vos hasta el vértice, ¿todos entendieron cómo marqué el vértice? O sea, yo miré miré la ecuación, entonces dije, bueno, x menos 3 quiere decir que la coordenada 3 positiva tengo que marcar en la x, y la coordenada 2 negativa tengo que marcar en la y. Entonces, 3 en la x y menos 2 en la y, y ahí va el vértice. ¿Sí? Yo sé que ahí está el vértice. ¿Bien? Después, yo sé que desde el foco hasta la recta directriz, esta distancia que tengo acá, desde acá hasta acá, hay 4, que era el valor de P. ¿Sí? Entonces yo sé que desde el vértice para un lado y para el otro tengo que marcar 2 y 2, porque siempre es simétrico. 2 y 2. Este 4P, ¿de dónde sale este 4P? Esa distancia que hay entre el foco y la recta directriz. Y me vengo acá y me fijo, si acá dice 8, que era 2P, 2P representa 8, entonces digo, bueno, si 2P vale 8, quiere decir que P vale 4. ¿Sí? Entonces, si P vale 4, quiere decir que entre el foco y la recta directriz va a haber una distancia de 4. ¿Sí? Y el vértice tiene que estar en el medio de esos dos. Entonces hago 2 para un lado, 2 para el otro. Y ahí tengo los 4 de la P. ¿Ahí entendiste? Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno. Esas son O las... sea que P, Ahora, perdóname, P sobre 2 sería el foco. P sobre 2 sería lo que me tengo que La mover distancia del al foco. vértice hasta el foco. Es ¿Sí? el vértice. P sobre 2. Sí, sí, eso sería lo que me tengo que mover. Entonces, una vez que dibujé el vértice, me muevo tanto para arriba, tanto para abajo, o tanto para la izquierda, tanto para la derecha, depende de cómo se abra
la parábola, ¿sí? Bueno, digamos, ¿por qué marcamos este foco de esta recta directriz? Porque son elementos importantes, porque la definición de la parábola me dice que la parábola son todos los puntos del plano, tal que la medida, vamos a tomar, qué sé yo, este punto que es bastante fácil, que me cae justo por ahí, ¿sí? Pero puedo tomar este, puedo tomar este, puedo tomar este, puedo tomar este, que es justo el vértice, pero también no deja de ser un punto. Puedo tomar cualquiera de los puntitos que pertenezcan a la parábola. Y todos esos puntos van a cumplir con la misma regla, digamos, o con la misma ley. La distancia desde cualquiera de esos puntos hasta el foco, ¿cuánto es la distancia? Por ejemplo, desde este punto, vamos a marcarlo con GeoGebra, yo tengo este punto, ¿sí? ¿Qué distancia hay desde el foco hasta ese punto que fue un punto seleccionado al azar? De acá hasta acá. 4. ¿Cuánto hay? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y si yo hago una línea desde ese punto hasta la recta directriz, que sea perpendicular a la recta directriz, ¿qué distancia hay? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo mismo pasa con este punto. ¿Sí? Si yo hago una línea de acá hasta acá, ¿sí? O sea, desde el punto que pertenece a la parábola hasta el foco, ¿qué medida tengo? 2. 2. Y desde ese mismo punto hacia la recta directriz de forma perpendicular, ¿qué medida tengo? 2. 2. Y si yo agarro, por ejemplo, este otro punto que también pertenece a la parábola y me voy hasta el foco, tengo 1, 2, 3, 4. Y si hago una línea, un segmento desde ese mismo punto hacia la recta directriz de forma perpendicular, también tengo 4. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que equidisten del foco y la recta directriz de forma perpendicular son los puntos que pertenecen a la parábola. Por eso es importante, ¿sí? Saber dónde está la recta directriz y dónde está el foco. Después, ahora nos vamos a llegar a la clase de viene, vamos a ver como un método de dibujar, de cómo dibujar la parábola de forma más fácil, que no sea haciendo la tablita y dándole valores a todos los puntos. Cómo dibujar la parábola teniendo en cuenta esto, o sea, sabiendo dónde está la recta directriz y sabiendo dónde está el foco. ¿Sí? O sea que cada punto de la recta tiene la misma distancia al foco que la directriz. Cada punto de la parábola tiene la misma Sí, distancia perdón. Sí. al foco, ¿sí? Que a la recta directriz de forma perpendicular, ¿sí? No es con cualquier dirección, ¿sí? Yo ahora no podría decir qué medida hay de, porque digamos como no coincide, no está con ningún vértice, pero bueno, desde ahí, marco un foco así, como un punto al azar. Desde ese punto al azar, lo llevo hasta el foco, ¿sí? Y ahí tengo esta distancia, que es una distancia desde J hasta B, ¿sí? Esa distancia, por definición, va a ser la misma que la distancia que hay desde acá hasta la recta directriz, pero no en cualquier lugar de la recta directriz, ¿sí? Tiene que sí o sí ser perpendicular. ¿Sí? Entonces, este segmento y este otro segmento, miden lo mismo. ¿Sí? Y así podría construir, digamos, infinitos puntos porque la parábola es infinita. Bueno, ahora, como práctica y última parte ya de la clase y ya los libero, vamos a volver a la pizarra, les voy a dar otra, ahora esta se va a abrir horizontalmente. A ver si logran armar, digamos, la formulita completa ustedes. Yo se las pongo desordenada y ustedes la prueban de armar. Vamos de nuevo. ¿Está todavía el alumno nuevo? Tenemos y al cuadrado menos 8x menos 2 por y. Ahora está más desordenada todavía, ojo. Menos 15 igual a 0.
Muy bien. ¿A dónde tenemos que llegar con esto? ¿Cuál sería la genérica para esta? La de x menos k al cuadrado 2 por p. No, y al cuadrado. Y menos K. Y Y menos. muy bien. Sí, menos K al cuadrado. I menos K al cuadrado. La de I menos K al cuadrado. ¿Sí? Igual Sí, sí. a menos, perdón, a 2p por x menos h. ¿Sí? Por eso les decía que esta que están viendo acá se abre horizontal. ¿Sí? Tenemos que llegar a esta. Obviamente, completando cuadrados, sacando factor común y todo lo mismo que hicimos la anterior. Es como hacerlo en los mismos pasos. No, el tema es que acá no podés hacer la distributiva. No hay factor común. Claro, eso. A mí me dio 31 2. 31. Vamos a ver qué pasa. Sí, 31, amigo. Claro, 31 2. ¿Qué hacemos? Ujú. Vemos. Y menos 1 al cuadrado igual a 8 por X más 2. Bueno, Ujú. veamos. Y menos. Tengo que usar este, ¿no? No, ojo que esto es una X, tengo que usar este. Por eso les digo, ojo que este está más desordenado que el otro. ¿Sí? Porque este pertenece a X, es como de otra familia. ¿Sí? Entonces, Eso no me dio. ojo, sí, ojo con eso, ahí estaba la trampita. El completar cuadrado yo lo tengo que armar con estos dos términos. ¿Sí? Entonces, me queda como, me queda I cuadrado menos 1 elevado al cuadrado menos 1, que sería 1 al cuadrado, que sería este de acá. ¿Sí? Y después me queda menos 8x menos 15. 8x menos 15. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, este menos 1 que me sobra acá con el menos 15, se me arma un menos 16, que si lo paso sumando, ¿sí? Es más 16. Y también voy a pasar este menos 8x sumando para este lado. Así ya me queda este lado bien armadito, el menos y menos 1 y menos 1 al cuadrado. Ahora sí, caímos en la Y trampa. ahora Sí. cayeron en la Feliz trampa. arre. Qué fácil es de caer en la trampa. Mirá que te cambié un solo término. ¿El 8?
Y ahora sí, tengo 8 que multiplica x más 2. ¿Sí? En conclusión, no es la misma que la anterior expresión. Bueno, entonces, en conclusión, me queda, Vértice 1 menos 2. ¿sí? Vértice 1 menos 2. Entonces, vértice igual a Y el P4. 1 menos 2, y la P vale 4. 4. Igual que el otro. Perfecto, ¿sí? Igual, Entonces, ¿es 1 menos 2 o es menos 2, 1? 1 menos 2. Perdón. Menos 2, 1. Tenés razón. Ok, ok. Ahí me confundí yo. Menos 2, 1. Sí. Caímos en la trampa. Sí, todos. Menos 2 en la X, 1 en la Y. Ahí está. Ahora sí. La P vale 4 y desde el vértice hasta el foco hay 2 y desde el vértice hasta la recta directriz hay 2 también. ¿Sí? Lo único que esta, obviamente, yo la voy a dibujar así. ¿Sí? Fíjense que si yo ahora ponemos en GeoGebra, ustedes mientras terminen de copiar, que yo lo pongo en GeoGebra, y vemos cómo queda dibujada y estamos. Bien, así tenemos y menos 1 igual a 8x más 2, ¿no? No se ve. Ahí va. Ahí va. ¿Sí? Entonces fíjense como el vértice efectivamente cae en menos 2, 1. ¿Sí? Acá tengo la ecuación, acá está el dibujo, ¿sí? Y el foco entonces estaría en ¿dónde? Si desde el foco a recta directriz tenemos 4, porque la P vale 4, quiere decir que de acá me tengo que ir ¿para dónde y para dónde? Para derecha. para la para cada derecha. lado. ¿Cómo? 2 A para la cada derecha. lado. Muy bien, para 2 la para la derecha derecha. 2 y 2 para la izquierda, pero la izquierda no es un punto, sino que es una recta. Menos 4. ¿Sí? Una línea. No. Recta, ahí está. Ahí va. Muy bien. Bueno. Veamos qué pasa. Ahí está. Entonces, de nuevo, la distancia desde el foco, ¿sí?, a la recta directriz es 4, por lo tanto, al vértice tengo 2 y 2. Cualquier punto que yo agarre, ¿sí?, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bueno, todo se cumple, así que todo estaría bien ubicado. La clase que viene ya vamos a aprender a dibujar toda esta curva, ¿sí?, a partir de esos puntitos en el espacio. Bueno. El lunes que viene no hay clases igual, ¿no? No, el otro, el clase que viene, que va a ser el 28, creo, ¿no? Sí. ¿Y cuándo, después de eso, son las vacaciones? Y después ya en las vacaciones. Sí, hoy justamente me pasaron la fecha de los finales, que son... A ver. Vamos a dejar de grabar.